Hola a todos, muy buenos días. En nombre de Legrand de Ticino, Chile, queremos darles a todos ustedes la más cordial bienvenida a este tercer webinar del ciclo de protecciones eléctricas. Para los que no me conocen, me presento. Mi nombre es Alba Español, formo parte del equipo de capacitación del grupo Legrand. La semana pasada, específicamente el viernes pasado, estuve con ustedes compartiendo acá un rato y hablando de las protecciones termomagnéticas modulares y cómo estas protegen a la instalación. Y bueno, el día de hoy voy a estar con ustedes acompañándolos, pero como moderadora de este tercer webinar. Un webinar bien interesante, un tema bastante interesante para darle continuidad a lo que hemos estado viendo los viernes pasados. ¿Ok? El día de hoy hablaremos de protecciones caja moldeada y corte en aire, ya estas protecciones un poco más grandes, más robustas que podemos conseguir ya en tableros generales auxiliares y tableros generales ya un poco más cercanos al inicio de la instalación eléctrica. Así que gracias a todos ustedes por acompañarnos otra vez nuevamente en este ciclo, un ciclo que ya dentro de muy poquito finalizamos el próximo jueves 28 de marzo. ¿Por qué jueves? Porque el próximo viernes es feriado acá en Chile, así que bueno, tuvimos que moverlo un día antes al 28 para que podamos finalizar este ciclo que iniciamos en el presente mes de marzo, el 8 de marzo específicamente. Así que bienvenidos a todos, muchas gracias por conectarse nuevamente, por sus saludos a través del chat, conectados desde distintas regiones de Chile, desde la quinta región, desde Viña del Mar, el Maule. Concepción, así que a todos ustedes bienvenidos y muchas gracias por estar acá con nosotros. Como les comentaba, este es un ciclo de protecciones eléctricas, un ciclo que inició el viernes 8 de marzo, donde mi colega José Zambrano estuvo con ustedes, estuvo hablándoles específicamente de la protección diferencial y cómo éstas protegen la vida de las personas. Luego, la semana pasada estuvieron conmigo viendo todo el tema de los interruptores termomagnéticos modulares en su versión pequeños, miniaturas, que los podemos encontrar normalmente en tableros de distribución, su importancia en cómo protegen ante sobrecargas y cortocircuitos, los distintos tipos, cómo seleccionarlos y también qué nos decía el reglamento eléctrico acerca de estas protecciones. Y bueno, el día de hoy seguimos, avanzamos, vamos a hablar también de protecciones termomagnéticas o de disyuntores, protecciones que nos protegen ante sobrecargas y cortocircuitos, pero ya un poco más robustas para el inicio de las instalaciones eléctricas como caja moldeada y corte en aire, ¿ok? Y el próximo jueves, disculpen, jueves 28 de marzo, debido a que el viernes 29 es feriado, vamos a cerrar este ciclo hablando de coordinación de protecciones, cómo hacer selectividad, qué dice el reglamento acerca de esto, qué nos exige y cuáles son las herramientas que tiene el Grupo Legrand Chile para ayudarles y aportarles en el desarrollo de este estudio que ahora se debe incluir en las instalaciones eléctricas, en el desarrollo y todo el proyecto de una instalación eléctrica. Así que eso, desde ya dejarlos invitados a cerrar este ciclo el próximo jueves, acompañarnos en este último webinar y bueno, agradecerles a todos por su participación y sus saludos. Saludar aquí a Nelson, que nos saluda desde Argentina, desde Alué, desde Julio Navarrete nos saluda desde Lo Espejo. Así que a todos ustedes bienvenidos, gracias por sus comentarios y ahora sí podemos dar inicio ya con este webinar y hablar un poquito más. Ahora, se me olvidaba algo muy importante. Quiero recordarles que cada uno de estos webinars generan un diploma de participación por cada uno de ellos en específico, ¿ok? Y eh, si ustedes participan en todos los webinars de este ciclo o a lo menos 3 de estos 4, van a poder recibir un diploma de participación final, un diploma por el total de horas que ustedes dedicaron a capacitarse con nosotros. Este diploma no es generado por la plataforma, es un diploma que diseñamos nosotros desde el departamento de capacitación, donde revisamos la asistencia de cada uno de ustedes y ahí comenzamos a diseñar un diploma con la cantidad de horas, con su nombre y toda la información para que puedan tener el diploma de este ciclo como tal, este ciclo total. Así que espero hayan podido participar en la mayoría de ellos y no olviden participar también en el último que tendremos el próximo jueves.
¿ya? Y bueno, antes de dar inicio y antes de presentarles a mi colega, al relator que los va a estar acompañando en esta hora y media el día de hoy, quiero hablarles muy brevemente acerca de esta plataforma que nos presta servicios Click Meeting, ¿ok? Quiero que conozcan eh, dos herramientas. La primera es el chat que se encuentra en la esquina inferior derecha, donde ya muchos de ustedes nos están escribiendo, saludando, indicándonos desde dónde se conectan, desde dónde nos acompañan, ¿ok? Como Jaime, María, Carlos, Álvaro, Óscar, Alberto. Ya a través de este chat ustedes van a poder comunicarse con nosotros, van a poder interactuar con el relator, conmigo, indicarnos si hay algún problema con el audio, con la imagen, etcétera. Nosotros vamos a estar muy atentos para leerlos y para estar ahí en contacto con ustedes a través de este chat, ¿ok? Tanto yo como el relator del día de hoy. Pero lo más importante que tiene este tema del chat es que ahora hemos habilitado el modo preguntas y respuestas para que ustedes puedan hacer sus preguntas y cuando escriban la pregunta en el chat hacen clic en el símbolo de interrogación que les aparece ahora ahí en la esquina inferior derecha y su pregunta al hacer enter se va a diferenciar de saludos y de comentarios. ¿Por qué les hablo de esto? Porque cuando el relator está presentando, está enfocado en la presentación, pero si él ve que en el chat hay una pregunta porque se diferencia con un color distinto a los comentarios, va a ser mucho más fácil para él ir a ver que hay una pregunta y que esa pregunta no se vaya a perder en el chat y entre los comentarios. Entonces los invitamos a utilizar este modo preguntas y respuestas. Y lo otro que quería comentarles es que en pantalla vamos a colocar una llamada a la acción que va a estar lista en un par de segundos más. Y en esta llamada a la acción, ustedes van a poder descargar la presentación del día de hoy, la presentación que el relator preparó especialmente para ustedes, para esta instancia, ¿ok? Acerca de la caja moldeada en corte en aire en formato PDF. Y además yo les dejé la guía de la potencia. Los que me acompañaron la semana pasada, no sé si recuerdan que les dije que si ustedes querían indagar un poco más en todo el mundo de las protecciones, tenemos esta guía muy, muy buena, bastante extensa, con más de 100 páginas, donde ustedes van a poder profundizar estos conocimientos que vieron en el ciclo con esta guía. Así que la guía también ya está en el botón que se encuentra en pantalla que dice descarga la presentación, clic aquí, van a conseguir la presentación en PDF que van a ver ahora mismo y a su vez esta guía de la potencia, ¿ok? Así que eso, espero que esté todo bien claro y ahora sí no le quiero quitar más tiempo a mi colega Miguel Catalán. Miguel es responsable de todo lo que es el segmento industrial y minería en la zona norte, en Antofagasta y bueno, y más. Así que Miguel, buenos días y bueno, gracias por acompañarnos nuevamente en este primer ciclo de protecciones del año 2024. Hola, hola, se escucha bien por lo que veo, ya, genial. Hola, buenos días a todas las personas que se dieron el tiempo y la instancia de seguir capacitándose, capacitándose con nosotros en este día viernes, a pronto ya de terminar la semana. Bueno, espero que este tema sea bastante constructivo para todos. Como comentaba Alba, yo soy Miguel Catalán, soy responsable del segmento industrial y netamente minería, principalmente acá en la zona norte. Y acá les dejo mi correo y me pueden buscar en LinkedIn también para darme la solicitud de amistad. Yo constantemente subo publicaciones, parte de los webinars que se realizan, algunas acciones sobre productos, entre otras cosas. Así que vamos a dar inicio. Voy a ver si es que está todo ok. Sí, está todo ok. Bien. Perfecto. Parte de esto es comentar un poco la introducción que ya se habló un poco. Vamos a ver sobre el riesgo eléctrico. Vamos a hablar sobre la sobrecarga y cortocircuito como estándar base. Yo sé que ya lo han comentado mis colegas anteriormente, sin embargo, igual es un tema que quiero indagar un poco. Norma de producto, asociación y selectividad y finalmente un poco de la oferta de productos. Bien, dando inicio, generalmente se establecen tres tipos de riesgos en el ámbito eléctrico, en donde
principalmente están nuestros bienes e instalaciones, que son nuestras dependencias, tanto lo que es una planta industrial o lo que es un hogar, en un ámbito también terciario, un mall, un hospital, etcétera, en donde ocurren distintos tipos de fallas, principalmente cortocircuitos sobrecarga, en donde la protección que se puede utilizar para prevenir este tipo de fallas o que operen en base a este tipo de fallas son las protecciones modulares, ¿cierto? O termomagnético, que también las tenemos en su formato caja moldeada. Ahí vamos a indagar un poco más sobre esto. Personas por electrocución en base a un contacto directo o indirecto, como lo establece el nuevo reglamento, y para aquello está la protección diferencial, que es donde se habló el primer webinar. Y finalmente, en equipamiento, o sea, tus instalaciones, tu industria o donde tú trabajas, a eso se refiere equipamiento, en donde pueden ocurrir situaciones como sobretensiones transitorias, en donde son las caídas de rayos que pueden caer en un tendido eléctrico o en alguna parte de alguna instalación cercana, de lo cual para aquello tenemos limitadores de sobretensión que permiten atenuar, ¿cierto?, toda esta carga o esta energía que llega a través de un rayo eléctrico. Acá hay un poco, están las definiciones del cortocircuito, esto está en el RIC 2, sobre también las protecciones, que es lo que vamos a ver, que es lo que más me interesa a mí. Hay algunas cosas que voy a leer para que de alguna forma estén súper atentos. El reglamento establece que protecciones, el significado son los dispositivos destinados a desenergizar un sistema, circuito o artefacto o fuentes de alimentación cuando ellos se alteran las condiciones normales de funcionamiento, ¿ya? Esa es la definición que establece para protección el nuevo reglamento. Bien, vamos a hablar un poco sobre la sobrecarga. En este punto, la sobrecarga sucede por varias situaciones. Principalmente es cuando en una instalación la corriente demandada, o sea, hay mucha demanda que es superior a la capacidad de conducción nominal del cable y de los equipos que por esto circula. Eso quiere decir que muchas veces lo más habitual y lo más aterrizado para mí, al momento de hablar sobre la sobrecarga, es cuando tenemos muchos equipos electrodomésticos, principalmente en el hogar, en donde son los equipos que transforman energía eléctrica en energía térmica. Un hervidor, un horno, una plancha para la ropa, ese tipo de elementos al momento de enchufarlos, ¿cierto? Hay mucho sobreconsumo, el conductor que sale desde el enchufe en donde tú enchufaste el electrodoméstico, ese conductor se sobrecalienta por la cantidad de consumo y finalmente decanta en un concepto que es el sobrecalentamiento, sobrecarga. Y eso es en base a la temperatura que se genera en el conductor. Entonces, por ejemplo, acá tenemos una imagen que es una protección caja moldeada, en donde tiene una cámara termográfica en donde se visualiza cómo se compone el calor, la temperatura en los contactos. Y esto es por la sobrecarga que se está provocando en la instalación. Parte de lo habitual que pasa en faena es que acá hay un enchufe y este enchufe generalmente se conoce como pulpo. Yo lo he escuchado mucho en faena. Y a veces el conductor que está hecho con que se instala esta toma de enchufe no es el adecuado, o a veces el consumo de cargas que se le conectan a ese tipo de alargadores industriales no son, tienen mayor consumo. Entonces eso genera que esto se concentre en un punto caliente y eso igual es grave. Nosotros, de hecho, Legrand no tiene ese tipo de elementos por lo mismo, porque es un punto caliente, de lo cual puede provocar situaciones de falla o de sobrecarga netamente en ese interruptor. Bien, acá vamos a ver un pequeño video para que lo puedan visualizar y aquí vamos a sacar algunas conclusiones. No sé si pudieron darse cuenta, pero acá lo que sucede, ¿cierto? Es que de alguna forma el conductor, donde está anclado en el torque, ahí vamos a ver qué pasa con el conductor, pero de alguna forma se produce un tipo de chispeo, ¿cierto? Suena la electricidad como chispa y aparte se ve una flama, ¿cierto? Eso es netamente acciones de sobrecarga, puede ser por un mal contacto o distintos tipos de situaciones. Esto
¿A qué voy con esto? Que los malos contactos representan la causa más perniciosa de incendio de origen eléctrico. Ya esto es lo que gran parte pasa y eso es porque su evolución puede ser muy larga y pasar completamente inadvertida y ese es igual es un tema. Por eso nosotros en la ficha técnica de cada producto indicamos con cuántos newton debe poder quedar torqueado la protección porque puede generar este tipo de situaciones. Cabe mencionar que los orígenes de esto pueden ser diversos temas, o sea, la corrosión, la deformación de los materiales en base al tiempo, por la temperatura misma del equipo, esto yo estoy hablando de años, el envejecimiento, el aflojamiento, depende de muchas situaciones en base de tanto como en donde esté instalado, pero también en base a falta de mantenimiento o de revisión del torque en los contactos de las protecciones. Acá nosotros tenemos distintos tipos de gamas, ahí lo vamos a ver un poco más, que nosotros a las protecciones cajas moldeadas, como comentario, los denominamos DPX, ya ahí dice DPX. Entonces aquí nosotros tenemos diversos tamaños para los DPX y dependiendo del DPX es la fuerza en Newton que debe ejercer al momento de torquear este producto. ¿Ya? Acá pueden ver una foto en donde esto pasó también por una sobrecarga en una instalación en donde se quemó, literalmente se quemó la protección. Bien, acá vamos a ver otro video que es parte del primer video que acabamos de ver para que lo puedan visualizar. Bien, no sé si espero que se vea bien. Agradecería ahí algún comentario si se ve bien el video para quedarme tranquilo. Pero más que nada acá hay dos situaciones que son malas prácticas, que a veces incluso puede ser que nos... Genial, gracias, muchas gracias por los comentarios. Puede ser que vean, aquí hay dos malas prácticas. La primera es que el conductor, la sección del conductor, ¿cierto? Tiene un contexto de varios cables finalmente, ¿cierto? Son distintos tipos de alambres que se van uniendo que provocan el cordón. Si uno le corta, porque a veces sucede que uno llega con a la instalación, tiene el cable, lo trata de introducir en el terminal de la protección, pero finalmente al momento de tratar de instalar, como no cabe, uno le corta algunas hebras, ¿cierto? Algunos alambres o parte de los pelos que pueda tener, y finalmente decantan que tú le bajas la sección al conductor. Y como ese conductor está hecho para una determinada corriente, al momento de provocar el contacto en ese pedazo que es muy pequeño, como se vio en el video, provoca una acción de incendio. ¿Por qué? Porque es demasiada la corriente para el conductor al momento de cortarlo y de reducirlo para que este engrane en el terminal, finalmente decanta en este tipo de situaciones que es una sobrecarga que es algo que se provoca de forma directa, o sea, con conciencia, sin entender lo que pasa detrás en el ámbito eléctrico. Y finalmente, también la otra situación es cuando uno divide la sección del conductor, como en la última parte del video, en donde se establece que el mismo conductor para la misma pletina en donde estaban los tornillos, ¿cierto? Se dividió, lo dividieron y al momento de dividirlo finalmente decanta también en una situación de daño de aislamiento. Me comentan acá que se fue la señal, espero que no. Así que eso. Ya, genial, genial. Sí, genial. Muchas gracias, Bastián. Gracias, Emil. Gracias, María. Bien, entonces para aquello, Legrand también tiene elementos. Yo, si bien hoy día estamos hablando de las cajas moldeadas, me interesa que sepan que Legrand tiene una línea que se llama Starfix. Starfix es de Legrand directamente y son los terminales. Estos terminales no son económicos, de alguna forma, algunos me comentan constantemente, oye, pero es que los terminales tal vez no son tan económicos, pero hay un contexto detrás muy y bastante técnico. ¿Ya? Entonces, esto es en base a la cantidad de certificados y elementos
a los cuales fueron probados nuestros Starfix. Estos terminales tipo puntilla tienen primero certificado PEP. Los certificados PEP es un certificado en donde yo tengo la ruta de la hoja de vida del producto en base a cuánto va a ser su utilidad, pero también decanta en una situación donde yo puedo ver el reciclaje de este producto. O sea, tengo toda una ficha de alguna forma de eficiencia ecológica para este producto, para su vida útil, ya en donde el producto es reciclable. Eso es lo primero. Y para aquello se hacen estudios, se ponen en laboratorios, se ven en base a qué materiales se daña más este terminal, que es tan pequeño, pero también tiene distintos tipos de certificados. Otro, por ejemplo, otra prueba que también tiene es la resistencia al hilo incandescente. La resistencia al hilo incandescente, yo los invito a que lo busquen después del webinar. Se llama resistencia al hilo incandescente. Es una prueba que se le ejecuta a través de la temperatura. Nuestros Starfix soportan hasta 850 grados Celsius antes de que pueda emanar llama. Lo pueden visualizar, es un ensayo que se le aplica a casi todos, dependiendo del proveedor. Se le realiza esta prueba a sus productos en donde contienen plástico o elementos similares al plástico, como materiales ABS, entre otros. Y también es resistente ante distintos agentes en base a dónde se ha instalado. Entonces tenemos acá, por ejemplo, aceites, tenemos petróleo, tiene minerales bases, sales minerales, hidrocarbono, entre otros elementos. Entonces, de alguna forma, es un producto bastante robusto que tiene su valor, ya es así. También tenemos la versión en donde tiene una maleta combinada, en donde pueden comprar la pinza que se visualiza acá, con distintos terminales Starfix para las puntillas de los cables. Ya eso es como dato. Lo comento por la misma situación de lo que estábamos viendo en el video anterior. Bien, ahora vamos a ver el cortocircuito, que es la otra situación que pasa. De alguna forma, este es un fenómeno que se presenta cuando dos o más fases, dos o más fases se ponen accidentalmente. O sea, yo junto dos cables directamente vinculados. Ya cuando sucede eso, sucede un choque exponencial de energía y eso decanta en que la corriente tiende al infinito. Acá, de hecho, hay una fórmula donde la resistencia es cero, el voltaje se eleva, por ende la corriente tiende al infinito por ley de Ohm. Y acá algunas imágenes, yo creo que esto ya lo han visto, Alba lo debe haber comentado en el webinar anterior, así que es parte de alguna forma de los alcances, que es la segunda acción de falla. Acá vamos a ver otro video que está vinculado también ahora al cortocircuito, ya no tanto a la sobrecarga. Así que denme un segundo. Ahí está, perfecto. Denme un segundo, por favor. Ahí sí. Acá vamos a ver un video de acciones de cortocircuito. Bien,
Yo sé que a algunos les gusta ver este tipo de videos en donde se realizan explosiones de los distintos elementos. En este caso estamos viendo un tablero eléctrico en donde se provoca un cortocircuito. ¿Cuál es la gravedad de esto? Que una protección primero no sea capaz de soportar el cortocircuito, y lo segundo es el tablero. El tablero también ahora se exige en la normativa un certificado de cortocircuito para poder soportar. ¿Qué hubiera pasado si una persona en la última explosión del video hubiera estado trabajando haciendo una acción de mantenimiento dentro de ese tablero? La puerta, al salir disparada, genera una acción de falla demasiado fuerte. O sea, esa persona fácil puede tener ceguera ocular, puede quedar quemado o puede tener proyección del material. También esas son situaciones que pasan en un tipo de falla en cortocircuito, o la muerte en base a la fatalidad, ya directamente donde la persona muere. Entonces, son distintos tipos de situaciones a las cuales nosotros como eléctricos tenemos que entender un poco, que es la importancia de ocupar las protecciones adecuadas. Así que eso, ahora vamos a ver el último video, que es un video también relacionado al cortocircuito en los conductores que se conectan entre tableros, ¿ya? Esta es una escalerilla con conductores. Bien, perfecto. Entonces, de alguna forma pueden visualizar que la acción de cortocircuito es una situación bastante grave igual. O sea, puede causar una fatalidad enorme en alguna instalación o algún tipo de faena, de planta industrial, etcétera. Entonces, ¿por qué Legrand promueve tanto el ámbito de la seguridad? Ya hablamos de distintos elementos, y es un poco por esto, porque nosotros garantizamos que nuestras protecciones son protecciones seguras. Eso es así. Entonces acá tenemos un esquema donde tenemos un transformador, una protección corte en aire, aguas abajo tenemos protecciones cajas moldeadas, y aguas abajo tenemos protecciones modulares, en donde de alguna forma se define o se hace una idea para que ustedes puedan más o menos imaginar, en donde las protecciones corte en aire generalmente van vinculadas a un tablero general, ¿cierto? Las protecciones cajas moldeadas a un tablero general auxiliar, dependiendo del consumo, de cuánto sea el consumo en la instalación. Pero finalmente acá el mensaje es la selectividad total y la coordinación en base a las protecciones. Ahí vamos a ver un poco lo que significa. Antes de entrar en materia, vamos a comentar un poco la simbología, ya que igual es interesante de ver. La simbología generalmente tiene distintos estándares, no tan nacional. Por ejemplo, en el lado derecho, de donde yo estoy viendo mi lado derecho, es una simbología muy nacional, ¿cierto? En donde tiene su termomagnético, ¿cierto? Acá dice 4 por 320 amperes, después llega la barra, después aguas abajo de la barra tienen las protecciones que de alguna forma son modulares, ya que son de 1 por 10, 1 por 16, pero hay distintos tipos de estándar, y esto es un poco para poder visualizarlos también en nuestras protecciones, porque nuestras protecciones también tienen un estándar que es similar a este tipo de simbología o a estos en algunos casos. Entonces, acá tenemos dos situaciones. Primero, el símbolo del relé térmico es un cuadrado como un poco recortado, esa es la parte térmica de la protección, y la flecha es parte del relé magnético, que es la parte inferior. Ya gran parte de las protecciones siempre se segmentan en este índole, donde tenemos símbolo relé térmico y símbolo del relé magnético. Y esos dos símbolos permiten que uno entienda que es una protección que opera en base al cortocircuito y a la sobrecarga, y ahí netamente se habla de una protección, dependiendo de la corriente, modular, pero es principalmente un termomagnético. Ya puede ser modular, caja moldeada, corte en aire, dependiendo de la corriente. Es bueno mencionar, porque ya entramos en la norma de producto, es bueno mencionarlo, ya que vamos a ver algunas situaciones más adelante con respecto a esto. En norma de producto, como un contexto estándar, yo sé que Alba, habló mucho de esto, que está la norma tanto domiciliaria y la norma industrial, ¿cierto? Eso está en base a las capacidades de ruptura, ¿cierto? Las protecciones modulares tienen dos capacidades de ruptura, una en base a la domiciliaria, otra en base a la industrial. Ahí yo puedo comentar igual por qué sin ningún problema. Pero las normas de instalación
Hay entes que supervisan este tipo de situaciones en el mercado eléctrico a nivel nacional o fiscalizan, que en verdad es un ente fiscalizador. En este caso, el SEC es el que determina y fiscaliza las instalaciones a nivel nacional, ¿cierto? De alguna forma todos los planos, los proyectos que yo voy realizando se ven a través del SEC, pero también las normalizaciones, las ampliaciones se tienen que generar a través también del SEC. También tenemos otra entidad que es el Cernagio Min, acá en Chile, que fiscaliza y norma en torno a la seguridad en la actividad minera. Ya de alguna forma ellos proponen también un estándar normativo en base al contexto netamente de la minería. Y también hay laboratorios certificadores, que son el SESMEC y el INCSER, que son laboratorios que permiten realizar distintas pruebas para que los productos que entren se puedan de alguna forma vender. Ahora, cabe destacar que no hay una norma que prohíba la venta, por eso hay mucho tipo de protecciones y elementos eléctricos que no tienen un estándar de calidad y se siguen vendiendo. Ya eso es algo que yo veo en faena incluso, que es bastante triste igual, porque entender de alguna forma que hay protecciones que son de procedencias asiáticas, por no decirlo así, en donde de alguna forma dañan y bajan el estándar de calidad y de seguridad en una minería, que es un contexto totalmente de gravedad, donde es otro contexto de seguridad, pero también en otro tipo de instalaciones, o sea, en sí la idea es que ustedes puedan ver ese concepto de decir, chuta, si yo soy eléctrico, debería saber que lo prioritario como para ser eléctrico en base a tu profesión es que tengas la cautela y la rigurosidad de poder ser una entidad segura. O sea, yo debo promover la seguridad. Ese es el mensaje. Yo debo promover la seguridad en mis instalaciones y eso se hace con protecciones que sean las adecuadas. Bien, vamos a ver por qué son las adecuadas. Aquí Alba comentó de esto, ¿cierto? Esto es en base al estándar IS 60898, que es el tipo de usuario que es no calificado. Ya esto es en base netamente a las protecciones modulares. Cuando yo hablo de un usuario no calificado, y esta norma, este estándar IS va vinculado a un usuario no calificado, porque si una persona que no tiene conocimientos en el ámbito eléctrico, que está en la casa, en donde de alguna forma tiene automáticos muy antiguos y el automático baja, al momento de bajar, porque operó, la persona que no es eléctrica va y lo va a subir, ¿cierto? Va a ir a la protección a subirlo. Luego de eso va a volver a bajar y la persona lo va a volver a subir y así puede estar 4 veces. Esa es una acción de un usuario no calificado, ¿ya? Y por eso la capacidad de ruptura es mucho menor, que en este caso sería de 6 kilos, ¿ya? Que es como se muestra acá en la imagen. Después de eso tenemos el usuario, el tipo calificado, que acá es donde entra el otro estándar, que es el que a mí me interesa presentarles a ustedes, que es el IS, es la IS 60947-2. Acá es donde habla del usuario calificado. ¿Por qué? Porque si yo estoy, por ejemplo, yo que soy eléctrico y en mi casa, si es que se baja el automático, yo lo más probable es que la primera vez que haga diga que extraño y lo suba. Y si vuelve a bajar, yo no lo vuelvo a subir. Yo lo que realizo es una acción de revisión en mi hogar para ver qué está pasando, por qué mi automático está operando, dónde hay una sobrecarga, ¿ya? Entonces, en base a ese tipo de acciones, este es una aplicación más para el ámbito industrial, ¿ya? Acá más adelante vamos a visualizar un poco ya las protecciones, vamos a entrar, aquí estamos netamente todavía en normativa de producto, esto es para que ustedes vean que nuestras protecciones, tanto caja moldeada, son protecciones que están bajo el mismo estándar 60947, pero también las protecciones corte en aire, que son estas protecciones cuando hay una corriente bastante elevada en la instalación, ya ahí se selecciona este tipo de protecciones que es más robusta. Bien, para ir entendiendo un poco este contexto de norma de producto, no es porque Legrand de alguna forma establece este producto, lo diseña de esa forma, no es así, es porque detrás está esta normativa internacional, como le decía, que es el estándar IEC, en donde exige distintos tipos de situaciones o, perdón, características que tiene que tener nuestra protección. Y entre esto, por ejemplo, ellos exigen que tenga el modelo, en este caso nosotros tenemos la línea DPX para las protecciones cajas moldeadas, que tenga una referencia, o sea, que yo distinga distintos tipos de protecciones con su referencia, la capacidad de ruptura. Hay algo bastante interesante, esto es exigible, pero no todos los fabricantes lo consideran, ¿ya? Es
la capacidad de ruptura en base al color. Nosotros tenemos una etiqueta de color, en este caso todos nuestros frames que son caja moldeada la tienen, y esta etiqueta indica la capacidad de ruptura que tiene nuestra protección, ya de forma visual. ¿Qué me permite hacer, me permite tener o qué me permite ver a mí esta característica? Que de alguna forma, si yo estoy en faena y yo veo mi tablero porque hay algún tipo de falla, yo de inmediato, de forma rápida, puedo saber la capacidad de ruptura solamente viendo, sin tocar, sin hacer ninguna acción de contacto, solamente viendo yo puedo ver cuál es la capacidad de ruptura de la protección. Sobre todo si tengo estudios de selectividad entre protecciones, que lo vamos a ver más adelante, pero de alguna forma me da una idea rápida para saber cuánta es la corriente y la capacidad de ruptura de la protección. Y esta tabla indica el tipo de voltaje y la capacidad de ruptura. Esto es en base a la U sub E, que es el voltaje, ya que está acá. De ahí igual también lo vamos a explicar un poquito más. Entonces acá, por ejemplo, me indica que si yo tengo una protección que está entre 380 y 415, la capacidad de ruptura es de 16 kilos, ¿cierto? De acuerdo a lo que se indica que es el estándar normal. Pero si yo la conecto a 690, la capacidad de ruptura baja porque hay mayor voltaje, menor corriente, ¿cierto? Y así también, si yo la conecto en 220, la misma protección, la capacidad de ruptura aumenta. ¿Por qué? Porque bajo el voltaje aumenta la corriente. Entonces, la capacidad de ruptura acá es de 25 kilos. Y aquí, entre otros datos que vamos a ver más adelante. Ahora, en la norma de producto, misma situación en las protecciones cajas moldeadas, o sea, en las protecciones corte en aire, perdón, que son estas protecciones mucho más grandes, tenemos distintos tipos de parámetros que son interesantes de ver. Primero también está la referencia, también está la gama de producto, en este caso Legrand llama a las protecciones corte en aire como protecciones DMX, así como están las cajas moldeadas que son las DPX. Legrand también, cuando las corrientes son mayores, en las protecciones corte en aire, que son mucho más grandes, son protecciones que se le denomina DMX. Y para aquello tienen distintos tipos de parámetros. Entonces, quizás nos podemos estar preguntando, chuta, ¿y qué significa ICS? ¿Qué significa ICW, IN, UE, entre otros tipos de parámetros? Acá lo que se visualiza a gran escala es la misma tabla, ¿cierto? Entre lo que dice el punto H y M. Acá también el estándar ISE, si se dan cuenta, es el mismo estándar de normativa industrial, IS 60947-2. Y acá habla de la categoría, que es categoría B. Ahí también vamos a revisar qué significa la categoría B. Tengo una slide destinada netamente para eso. Bien, vamos a empezar a ver ahora un poco los conceptos, ya que tiene este tipo de norma de producto. Primero, el U sub E es la tensión o tensiones máximas en las que se puede utilizar el interruptor. Ya es el mayor voltaje que este interruptor puede tener dentro de su protección, o sea, para lo que fue fabricado. También tenemos U sub I, en donde este valor actúa como referencia para las características de aislamiento del dispositivo. Ya es un valor referencial que a mí me permite saber cuán aislante es la protección. Tenemos también la tensión de impulso, que se denomina como UIMP, en donde es el valor en kilovolt que caracteriza la aptitud del aparato para resistir sobretensiones transitorias como rayos. Ya esto es un dato que se exige dentro de este estándar IS. ¿Cuántos kilovolts soporta esta protección? En base a si cae un rayo en la línea y esta línea, al caer en la línea, esta energía eléctrica, ¿cierto?, entra hacia el lugar donde está mi tablero con esta protección. También tenemos la intensidad nominal y N, que es el valor máximo de corriente que el interruptor puede soportar de manera permanente. Ya esto también se denomina como IN, en donde se establece netamente para las protecciones corte en aire. Y la corriente de corte último, que es ICU, que es el valor máximo de corriente de cortocircuito que puede interrumpir la protección a una tensión y ángulo de fase determinados. Esto más que nada es para que ustedes entiendan un poco lo que tiene esta protección de corte en aire. Ya esta charla, o sea, esta presentación ustedes la van a descargar, después la pueden revisar para netamente, en caso de que tengan una protección corte en aire, puedan visualizar rápidamente qué significa cada parámetro. Bien, los últimos dos es el poder de corte de servicio, que es ICS. Este es el valor expresado como porcentaje de ICU. Como vieron en la lámina anterior, este es el valor máximo de corriente de cortocircuito que permite interrumpir la protección, ¿cierto? Este es el valor máximo de corriente.
Y este es el mismo valor, pero determinado un porcentaje. Ya eso significa, ya esto es netamente para que sepan. Y finalmente, corriente de corta duración admisible, ICW, que es la corriente de cortocircuito que soportan los interruptores categoría B durante un periodo de tiempo sin que sus características se alteren. Ya esto es netamente para conocimiento y para que puedan entender un poco qué es lo que significa cada sigla de la protección corte en aire. Avanzando con esto, tenemos en la norma de productos nuestras fichas técnicas. Ya esta es la portada, la carátula de cada una de las fichas técnicas en base a las protecciones modulares, protecciones caja moldeada y protección corte en aire, ya en donde aquí salen todos sus parámetros, todo lo que conlleva a entender y saber sobre las protecciones, sus curvas de operación, las dimensiones, sus características técnicas, a dónde son mejor instalados este tipo de elementos, entre otros tipos de acciones, ya que de información, perdón, que pueden encontrar dentro de las fichas. Bien, vamos a ir a algún concepto. Estos conceptos se van a repasar bastante más en el siguiente webinar, que lo va a dar otro colega, pero esto es netamente para que ustedes puedan saber un poco la base o la previa antes de entender un poco lo que van a ver más adelante. La asociación es una técnica que se utiliza en las protecciones. ¿Qué significa? La asociación es la técnica por la que se aumenta el poder de corte de un interruptor. Ya esto al coordinarlo con otro dispositivo de protección colocada aguas arriba. ¿Qué quiere decir? Vamos a ver esta imagen en donde yo tengo dos circuitos, ¿cierto? Una protección aguas arriba, una protección aguas abajo. ¿Qué realiza la persona? La persona dice, el ingeniero calculista cuando está haciendo el proyecto determina que acá hay un cortocircuito de 30 kA y acá abajo en la barra hay un cortocircuito de 23 kA. La asociación determina que yo puedo subir o aumentar la capacidad de ruptura. Esta es una técnica que se realiza, que Legrand también, o sea, la tiene, se puede hacer con las protecciones de nosotros, en donde yo aumento la capacidad de ruptura de la protección aguas arriba, que si se dan cuenta, el cortocircuito es de 30 kA, yo considero una de 50 kA, y acá, cuando yo reviso esta protección, la que utilizo es mucho menor, ¿ya? Y esta es una acción, ¿por qué? Porque el cortocircuito, en caso de que pase en esta protección, de alguna forma lo puede atajar porque hay una asociación de protecciones entre la de arriba con la de aguas abajo. Aquí en este caso, por ejemplo, la capacidad de ruptura es de 10 kilos, considerando que el cortocircuito es de 23. Entonces, de alguna forma, la protección de arriba absorbe un poco ese cortocircuito mayor para poder hacer una asociación entre protecciones. Porque aquí lo correcto es considerar una protección caja moldeada de 25 kilos. Ya, eso es lo correcto, pero finalmente se utiliza una mucho menor. Y este tipo de acciones es, de alguna forma, el engrane que uno puede realizar entre protecciones. Ya esto se le llama asociación. Bien, y la selectividad a gran escala, esto es muy a gran escala, porque acá hay un tema bastante profundo en el ámbito de la selectividad, pero lo va a dar, como les comentaba, otro colega, el otro colega en la próxima semana. La selectividad de protecciones, a modo de entender, es que si yo tengo una protección de cabecera y tengo distintas protecciones aguas abajo que se alimentan de la protección de cabecera, en caso de que haya una falla, como pueden visualizar en esta imagen, la falla si se provoca en la protección tipo B, la idea es que esta protección opere, ¿ya? Y no sea la protección aguas arriba. ¿Qué pasa si opera la de aguas arriba? Si viene la falla y esta protección no es capaz de retener el cortocircuito o el tipo de falla que se haya provocado acá, perdón, la corriente que se haya provocado en base a la sobrecarga, si viene acá, se provoca la falla, el interruptor de aguas arriba va a tener que ser el que opere, ya si es que la protección aguas abajo no lo ataja. ¿Y qué sucede cuando hay cargas críticas? Por ejemplo, tableros que están en un hospital en donde distribuyen energía eléctrica a través del hospital, en donde no puede haber un corte de energía eléctrica. Si la protección eléctrica aguas abajo no detiene la falla y pasa al de arriba, el general al momento de operar, sucede que va a botar todas las protecciones de agua abajo. Entonces, ¿cómo yo aseguro que solamente la protección aguas abajo opere? Esto es con la selectividad de protecciones, ¿ya? La selectividad mejora la continuidad de servicio y la seguridad en la instalación.
Vamos a ver un poco acá, tenemos distintos tipos de ejemplos. Está la área de selectividad amperímetra. Este es otro tipo de selectividad. Dentro del concepto de selectividad que acabo de hablar, hay distintos tipos de selectividad, ¿ya? En este caso está la selectividad amperímetra, que es poder generar acciones de selectividad en base a la corriente que uno puede regular en las protecciones cajas moldeadas. También está la selectividad cronométrica en base al tiempo que yo puedo ir regulando. Está la selectividad energética y el límite de la selectividad, y también dos selectividad adicionales, ¿ya? Esos también están en la guía de la potencia que Alba les compartió, ¿ya? Bien, aquí vamos a hablar de la categoría de los productos, que es algo que se mencionó anteriormente. Yo lo mencioné, les dije, recuerden, retengan acá el ámbito de la categoría. ¿Qué sucede? Tenemos protecciones categoría A y categoría B, ¿ya? En la categoría A, Juan, Alba la debe haber subido a donde se descarga la PPT, ¿ya? Si en caso de que no esté, igual la podemos compartir por correo, no hay ningún problema, pero también la pueden descargar de la página de Telegram. Gracias, Alba. Ahí Alba te compartió el link para que puedas descargarla. Bien, yendo al tema, entonces están las protecciones categoría A, ¿cierto? Las protecciones categoría B. ¿Cuándo es categoría A? La categoría A es cuando una protección es fija en su corriente o regulable, pero solo en la corriente. Por ejemplo, estas protecciones cajas moldeadas yo las puedo regular de 0,8 hasta 1. ¿Qué quiere decir esto? Si la protección es de 100 amperes y si yo la llevo a regulación a 0,8, me va a quedar de 80 amperes. Ya esta protección yo la puedo regular de esa forma, 80, 90, porque es 0,8, 0,9 y 1, ya las protecciones cajas moldeadas. Pero eso es para un categoría A, y eso también conlleva, ¿por qué? Porque regula netamente corriente, ya evalúo netamente corriente. Eso es una protección categoría A. Por ejemplo, una protección a Rieldin también es una categoría A, por ejemplo, también es una categoría A. Pero cuando la protección es categoría B, cuando en este caso hay protecciones que también son cajas moldeadas, pero son tipo electrónica. Y la electrónica a mí me permite regular corriente, igual que la categoría A, pero adicionalmente yo puedo regular el tiempo. Y el tiempo es clave, porque yo al momento de regular el tiempo, de lleno me pasa a una protección que es categoría B, ¿ya? Yo creo que es súper claro el concepto y no tiene más que indagar dentro de ese contexto. Entonces acá vamos a ver un poco las curvas de operación. Acá tenemos una protección caja moldeada, ¿cierto? DPX 250, en donde si pueden visualizar aquí está la curva en donde es la parte térmica, ¿cierto? Que es en base a la sobrecarga, que la sobrecarga es más lenta en base a su curva de operación, y cuando es cortocircuito. Entonces aquí dice zona funcionamiento magnético ajustable. Aquí yo regulo, por ejemplo, el ámbito de la corriente. Por eso yo puedo ir visualizando que la curva es muy distinta en una protección categoría A. Cuando es categoría B, si se dan cuenta, yo puedo regular tanto el tiempo, o sea, si se dan cuenta, esta hoja, en la parte del costado en la forma vertical, es tiempo en segundos y acá está en corriente. Entonces esto me permite a mí regular tanto el tiempo como la corriente. ¿Ya? Esta es la ficha técnica y también, o sea, dentro de la ficha técnica están estas curvas de operación. Bien, acá tenemos la tecnología magnética y la tecnología electrónica. Ya esto es netamente para que ustedes sepan. Tenemos protecciones que la regulación se realiza en base al umbral de disparo de sobrecarga térmico a través de unos potenciómetros, ¿cierto? Unas perillas que yo voy regulando, y también para cortocircuitos magnéticos. Ya esto es una tecnología magnetotérmica que me permite regular las dos acciones. Y aquí la tecnología, cuando es electrónica, tenemos un display y tenemos teclas también para poder ajustar en base a lo que yo requiera en la instalación, ya ajustar la curva de operación. Cuando yo realizo este tipo de acciones, si se dan cuenta, en el concepto de la selectividad, a mí me permite visualizar que la protección aguas abajo, yo la puedo coordinar directamente con la que está aguas arriba, ya en base a las curvas de operación. Bien, por ejemplo, acá tenemos esta protección, tiene el botón, ¿cierto?, de test, tiene solamente una parilla. Esto es lo que yo le mencionaba, que acá, por ejemplo, yo la regulo a través de un perillero, ¿cierto?, de 1, 0,9 o 8, y esta es la parte de la protección caja moldeada que a mí me permite regular la corriente.
Y acá, por ejemplo, tenemos los dos umbrales, tanto lo que es magnético y térmico, ya para las protecciones de DPX 250, ya esta es una de 160. Bien, acá hay algo bastante interesante. Nosotros también, como la tecnología ha ido evolucionando, generalmente se utilizaban elementos adicionales para poder detectar fugas. Cuando las corrientes ya son mayores, por ejemplo, en un interruptor, cuando yo necesito tener un termomagnético y aparte un diferencial, pero la corriente es de mayor calibre, o sea, es mayor la corriente de un diferencial, por ejemplo, de 63 amperes, donde ya estoy hablando de un diferencial de 200 amperes, ahí lo que se realiza generalmente es utilizar otro equipo, que son relé diferencial, ¿cierto? Que es lo habitual. Legrand, en donde la tecnología igual avanza, ha ido avanzando, tenemos protecciones cajas moldeadas con diferencial incluido. Ya, para aquello, por ejemplo, tenemos una cápsula en donde en esta pueden ver un indicador en base a la corriente. Si está de color negro es porque está cerrado, o sea, el circuito está normal, y si esta operó por algún tipo de disparo, se coloca en amarillo. ¿Ya? Y esto es cuando la protección está abierta. Acá yo lo que les quería mostrar un poco, Alba, y si me puede ayudar con la imagen. Tenemos esta protección, que es una protección caja moldeada, ¿cierto? Y en este caso, la voy a bajar. Yo tomo la protección, la bajo y yo la abro, ¿ya? En esta parte yo puedo introducir los contactos auxiliares, las bobinas de disparo, entre otros elementos. Y este es el botón de test, ¿ya? Este rojo. Entonces yo voy a levantar la protección. Ahí la levanté, ¿cierto? Ya al momento de presionar, si quiero que se fijen bien, al momento de presionar el botón de test, si se dan cuenta, la palanca no baja a tope, ¿ya? Y esto es porque queda tripeada la protección, y yo ahí, para hacer el funcionamiento correcto, yo no la voy a poder levantar hacia arriba porque de alguna forma el automático operó. Entonces, ¿qué se hace? Se baja el interruptor, ¿cierto? A tope, y una vez que se baja, se vuelve a subir. Y ahí yo ya puedo levantar, o sea, realizar la acción con la maneta para volver a subir la protección. Esto es en base a los tipos de cómo yo opero este tipo de protecciones, ¿ya? Eso es más que nada para que ustedes lo puedan visualizar. Genial. Entonces, bien. Vamos a la presentación. Yo veo muy en grande acá. Bien, en la norma de producto nosotros también tenemos algunos elementos como pantallas aislantes. Estos son netamente accesorios que tienen nuestras protecciones para un contexto en donde yo puedo realizar, puedo tener mayor seguridad en base al contexto de los cables, ¿cierto? Gracias, Juan. Entonces, acá tenemos también unos elevadores, ¿cierto? O espaciadores también algunos se les llama, que son barras finalmente de cobre que a veces cuando el terminal, el conductor es un poco grande, al momento de tratar de posicionarla, no les cuesta un poco por el base al terminal que ustedes estén utilizando, entonces ahí se colocan este juego de barras. Los cortachispas. Ah, pueden ir en los dos lugares, Tomás. Ya tanto arriba. Generalmente vienen tres. Generalmente la corriente mayor siempre es aguas arriba, más que la de aguas abajo. Pero este, como es un accesorio, se pueden comprar para instalarlas donde uno desee, ¿ya? Pero generalmente van arriba por la capacidad de corriente que viene desde el conductor, ¿ya? Bien, entonces acá tenemos algunos elementos que son también accesorios que me permite a mí adosarlos, ya, porque yo digo, chuta, estoy armando un tablero y el tablero eléctrico que estoy armando necesito montarlo a la misma altura de la protección Ariel DIN y si se dan cuenta, aquí justo tengo los dos, son súper distintos en dimensiones. Si se dan cuenta, el Real DIN es mucho más pequeño que la protección caja moldeada. Entonces, nosotros para aquello tenemos este tipo de placas que se utilizan y que se montan a Real DIN y de alguna forma te dan ese espacio, ¿ya? Para de alguna forma, primero, esta placa es para montar a Real DIN y esta placa se adosa a la protección en la parte de atrás del frame de la protección y aquí la permite adosar para montar la Real DIN. Y el otro accesorio es esta placa que si se dan cuenta es como un alzador y este alzador se monta en el Real DIN para poder dar ese espacio ante la protección y de alguna forma para que esto te quede de esta forma, ya que te queden los dos de forma simultánea. Son dos elementos que tenemos para poder utilizar y de alguna forma para que tu tablero quede seguro y se puedan hacer acciones de mantenimiento directamente al tablero.
¿Qué posición de montaje admite para estas protecciones? Pueden ser horizontal igual. De hecho, nosotros fabricamos tableros porque depende de la comodidad de la corriente de la protección, porque cada uno son tamaños distintos, pero estas se pueden montar de forma horizontal y así decanta directamente en las barras que están al costado. Ya no necesariamente tienen que ser las barras que están atrás cuando los tableros son más grandes. Pero se puede colocar de forma vertical u horizontal. En caso del rieldín no se va a montar o sea, de forma horizontal, claro. Aquí lo que se utiliza es una placa para dosarlo. Ahí ya no se ocupa este tipo de accesorio, porque este es para montarlo a rieldín de forma vertical. Bien, acá tenemos, esto es lo que les comentaba, yo creo que ya fue bastante claro con el tema donde yo abrí la caja, ¿cierto? Para que ustedes visualicen los contactos, entonces aquí se montan los contactos auxiliares como les comenté, eso no tiene, o sea, es así, ya no tengo mucho que comentar porque el ejemplo creo que fue bastante claro. Bien, acá un poco más, aquí se colocan las bobinas, ¿cierto? Las bobinas de mínima tensión, los contactos auxiliares. Cabe mencionar que las tensiones de control son en 24 volt, en 110 y en 220. Ya tenemos esos tres tipos de bobina al momento de instalar, dependiendo de la tensión de control que ustedes tengan. Ahora, yendo hacia las unidades de protección, estas unidades de protección son las unidades que se montan en las protecciones corte en aire. Ya aquí dejamos un poco de lado las protecciones cajas moldeadas y ahora vamos a hablar un poco de las corte en aire. Estos son distintos tipos de potenciómetro que me permite a mí realizar un ajuste en base a las curvas de operación. Ya aquí lo pueden visualizar, dependiendo del tipo de curva que yo establezca también, es el tipo de protección electrónica que yo voy a seleccionar. Ya dependiendo si quiero un estándar mucho más elevado o ser mucho más riguroso porque mi instalación es muy crítica, yo ahí puedo utilizar una unidad de protección que sea un poco más robusta en base a su curva de operación para programarla. Y así también como la tecnología avanza, tenemos este tipo de protecciones que también es una unidad de protección para la protección corte en aire, que es touch. Ya aquí también yo puedo visualizar distintos parámetros, aquí se generan medición, voltaje, corriente, entre otros elementos. Esto habría que bajar la ficha técnica en caso de que la requieran para ver un poco más e indagar, pero esta es la unidad de protección que se monta la protección corte en aire. Bien, acá esta es una tabla que me permite a mí visualizar el tipo de protección y ver qué es lo que tiene cada uno de estos tipos de control que yo les mencioné anteriormente. Ya esta es una placa netamente de datos técnicos, en base para que ustedes se puedan dar cuenta, más allá de mencionarlo, es para que ustedes puedan darse cuenta de las acciones que tiene esta unidad de protección y cuál de ellas, dependiendo de la cual yo seleccione, poder realizar o elegir la mejor para mi instalación. Bien, acá vamos a entrar ya un poco en la norma de instalación en base a lo que habla el SEC. Ya esta es una parte no grata, así que les pido harta atención, harta agua si tienen ahí al lado para poder seguir avanzando con esta presentación. Aquí vamos a tocar algunos RIC en base al RIC 2, que habla de tableros, alimentadores y demandas de una instalación en el RIC 3, el RIC 10, el 11 y el 18, que son algunos de los RIC que vamos a tocar en base a lo que se menciona dentro de esta normativa. Bien, para darle avance, esto está en la página del SEC, ¿cierto? La normativa se encuentra en la página del SEC, en donde están los pliegos eléctricos. Lo primero, los alimentadores y subalimentadores deberán quedar protegidos ante fallas como cortocircuito o sobrecarga a través de protecciones adecuadas para cada situación. Acá hay algunas normas, o sea, perdón, algunas fórmulas para determinar la sobrecarga, el cortocircuito, pero esto principalmente cabe destacar que el reglamento menciona una exigencia en donde no hay de alguna forma un vacío, dice, deberán quedar protegidos, ya, o sea, no puede haber ningún alimentador o subalimentador sin una protección. Acá podemos ver en el RIC 10 que habla del equipo eléctrico. Esto también es bastante interesante de poder ver. Es un término aplicable a aparatos de maniobra, ya en este caso, maniobra, ya yo puedo realizar maniobras con este tipo de protecciones. Regulación, protección, seguridad o control y a los artefactos y accesorios que forman parte de una instalación eléctrica. Ya a eso se le denomina como equipo eléctrico. Dependiendo de su forma constructiva, ya de cómo sea el producto y características de resistencia a la acción del medio ambiente,
se calificarán según los tipos detallados a continuación y de acuerdo al cumplimiento de la norma específica sobre la materia. ¿Qué quiere decir? Pasa que estas protecciones, que son cajas moldeadas o protecciones de Reldin, funcionan distinto a la temperatura que está expuesta y a la altura a la que está expuesta. Entonces, ¿qué exige la normativa industrial? Que es la 60947, exige que en un contexto normal son 40 grados Celsius, ¿ya? Esa es una condición normal para la protección, en donde la altitud en condiciones normales es menor a 2.000 metros sobre el nivel del mar según el estándar IEC. ¿Ya? Eso cabe destacar estas dos cosas. ¿Qué sucede cuando una protección está en altura? Ocurre una disminución de presión atmosférica por menor peso a la columna del aire. Entre mayor altura hay menor presión atmosférica y eso genera que haya una situación en donde estas protecciones no se comporten de la misma forma a que yo estuviera a 1.000 metros sobre el nivel del mar. Para aquello, Legrand tiene distintos tipos de tablas, en donde la primera tabla habla de la temperatura. Si yo, por ejemplo, selecciono un DMX, que para nosotros es una protección corta en aire de 3200, si yo esta protección la someto a 70 grados Celsius porque la faena, porque la planta industrial hay demasiada temperatura, porque el lugar donde yo estoy es un lugar totalmente hermético, la protección ya no va a tener 3200 amperes, sino va a tener 3008. ¿Ya? Ese es el número y eso es en base a los estudios que Legrand realiza y tiene y sabe sobre sus protecciones. Cabe destacar que esto varía dependiendo de la temperatura. Por ejemplo, si yo tengo un DMX de 2000 amperes, pero está esta protección a 65 grados Celsius, voy a tener una corriente de 1920 amperes. Ya no es de 2000, ya a lo que voy es que baja. Entonces, y así también para el contexto de la altitud. Si yo tengo una protección que está a 4.000 metros sobre el nivel del mar y si yo la utilizo a un voltaje nominal de 690, la protección por lo bajo, baja a 500, a 500 volts, ¿ya? Acá varía el voltaje. Entonces, de alguna forma, ¿qué me permite esta tabla? Hay una fórmula que a mí me permite, dependiendo de la temperatura, o sea, dependiendo de la altura a la que yo esté sometida, se multiplica la corriente por el factor para yo determinar la corriente. Y el voltaje está dado más abajo, ¿ya? Yo hablé del voltaje, pero también la corriente varía, ¿ya? Y eso es en base a esta fórmula que está establecido acá, en base a la altura. Bien, esta es la misma situación. Habla aquí, por ejemplo, de las protecciones cuando son DPX 160, que acá yo tengo uno que este es para el profesor. No, las protecciones reales son de color blanco. Esta es para poder un poco mostrar la tecnología que nuestra protección tiene. Acá se pueden ver algunas cámaras de disipación, la cámara de corte, por ejemplo, y otros tipos de elementos, ¿ya? Esto es netamente para que lo vean cómo es por dentro. Y acá están los vacíos para colocar las protecciones. Los contactos auxiliares, bobina de disparo, bobina de mínima tensión. Bien, esto lo menciono porque estas protecciones, que son cajas moldeadas más pequeñas de DPX 160, permite de alguna forma, dependiendo de la temperatura, por ejemplo, si yo tengo una protección de 80 amperes base, en donde está a menos 25 grados Celsius, porque estoy a demasiada altura, porque estoy en una faena en donde a veces realmente, por ejemplo, acá hay mineras, que yo estoy en la zona norte, hay mineras que están sobre 4.000 metros sobre el nivel del mar, por ejemplo, y en donde en el invierno igual tiende a ser un poco helado por el frío. Entonces, a veces, por ejemplo, en vez de tener una protección de 80 amperes a menos 25 grados Celsius, voy a tener 115 amperes. Ya aumenta la corriente en base a la temperatura. Y así, por ejemplo, si sigue aumentando la temperatura, si yo la tengo a 70 grados Celsius, la protección que era de 80 me va a quedar en 72 amperes, ¿ya? Que la que es de 80 va a quedar en 72, a 70 grados Celsius, ¿ya? Bien. Entonces, dentro de estos también se exige para las protecciones en los tableros generales, al momento de realizar una desconexión en los equipos de maniobra o protección general, se deberá instalar accesorios de bloqueo a través de llaves portacandado, junto con la instalación de una etiqueta que indique peligro, no se desconecte este interruptor. Y esto es el momento de realizar una desconexión para un tablero general. Esto es una práctica.
Entonces, nuestras protecciones contienen estos sistemas de bloqueo que son de color rojo. Si se dan cuenta, acá hay 3 portacandados para esta protección para que no sea operada o de alguna forma cuando yo bajo el interruptor para que este no se vuelva a levantar. ¿Ya? Y estos sistemas de bloqueo los tenemos, ya son accesorios, no el candado, sino que el accesorio, o sea, sí, pues el candado también lo tenemos, pero el accesorio de bloqueo principalmente, que es el que me interesa que tengan en mente. Bien, acá lo mismo, ¿cierto? Es un poco la ficha técnica como muestra, los candados ahí adosados a la regleta de conexión. Acá hay una manivela, si la pueden ver. Esto les pido que lo retengan ahí porque más adelante igual lo voy a mostrar, pero esa manivela me permite a mí poder extraer la protección corten aire desde un carro, ya que salga esta para poder hacer una protección extraíble y yo no estar metiendo manos en la barra que se conecta a este tipo de protección. Igual lo vamos a ver un poco más adelante. Bien, chicos, discriminación entre diversos dispositivos. Esto sale en el RIC 11, instalaciones especiales, ¿cierto? Discriminación entre diversos dispositivos de protección contra las sobreintensidades. Debe estar asegurada la selectividad. Ya es una exigencia el ámbito de la selectividad. No para todo, depende de la potencia, depende del lugar, pero sí es una exigencia. Ya en este caso, por ejemplo, en las verificaciones del mismo RIC habla verificaciones matemáticas del cumplimiento de la selectividad de las fuentes de alimentación para servicios de emergencia en lo que respecta al proyecto y a los cálculos. Si bien la otra semana van a ver un poco el ámbito de la selectividad, yo digo, chuta, pero ¿cómo yo calculo la selectividad de las protecciones? En verdad la selectividad está dada por las curvas de operación de tus protecciones, de las protecciones que tú tengas en la instalación. Pero Legrand, como esta información ya la tiene, Legrand te hace todo esto más fácil. Y para aquello tú puedes esta tabla está determinada, está de hecho en la guía de la potencia, es una tabla también que está en los catálogos, entonces acá me permite visualizar, si yo tengo una protección corte en aire DMX de 1200 amperes y la protección aguas abajo de esta es un DPX de 630, la selectividad es total, es una T. Eso me quiere decir que sí o sí la protección aguas abajo, Legrand te lo garantiza, la protección aguas abajo va a operar antes que pase cualquier desperfecto antes de que llegue a la protección aguas arriba. ¿Ya? Esta es la tabla de selectividad. ¿Ya? Igual yo sé que va a mencionar más sobre esto. Para aquello tenemos un software que yo creo que la otra semana se los van a presentar, que es un software que es gratis, que está en la página de Legrand, que es para las protecciones de Legrand, que se llama XL Pro Tool, ya selectividad. Y esto es sumamente fácil de utilizar, sumamente fácil. De hecho, bueno, está mi correo, en caso de que requieran algún tipo de charla para poder saber cómo ocuparla, yo en 10 minutos les puedo explicar cómo se ocupan, ¿ya? Porque es un software demasiado fácil, demasiado intuitivo. Este se puede descargar de la página de Legrand. Bien, para instalaciones cuya potencia declarada sea superior a 20 kW o para instalaciones conectadas a través de un empalme de media tensión, se debe incluir lo siguiente. Punto 1, estudio de coordinación y selectividad para las protecciones. ¿Ya? Entonces, esto es una exigencia y de alguna forma Legrand tiene este software que te permite poder hacer este tipo de acciones en base a la selectividad para determinar qué protección opera. Bien, gracias. Acá un poco nuestra oferta de productos, ya estamos, no nos queda mucho, así que vamos a dar un poco de avance para no quitarles tanto tiempo. Acá nuestra oferta de productos, Legrand tiene todo lo que es distribución de energía eléctrica en baja, ya, o sea, partiendo desde el transformador seco, tenemos también la celda de media tensión, baja el transformador seco, es un transformador de alta eficiencia, ecológico, reciclable, libre de halógenos, muy buen transformador. Y después de eso viene la acción de ducto de barra para distribuir la energía, llegando a los tableros generales, UPS, bancos de condensadores, protecciones a rieldín, gabinetes, que son los tableros ya más pequeños, y llegando hasta los tableros que son los tableros residenciales. Ya de alguna forma tenemos todo el contexto de distribución de energía eléctrica en nuestra gama de productos. Y esto lo comento porque es bueno que sepan que en ámbito de corriente nosotros tenemos desde los 16 amperes en caja moldeada
hasta los 6.300 en protección corte en aire. O sea, el rango de corriente que tenemos es bastante grande. Protecciones a relín, caja moldeada, ¿cierto? Los frames cuando ya son un poco más grandes y las protecciones corte en aire. Bien, acá tenemos una tabla en donde se establece un poco los tamaños, ya esto es interesante. Y acá hay un punto súper interesante que son los accesorios. Si yo tengo, por ejemplo, una protección DPX de 630, ¿ya? Y si acá buscamos el DPX de 630, el rango de corriente, o sea, el tamaño que tiene esta caja es desde los 250 amperes hasta los 6.000, hasta los 630 va a ser el mismo frame, el mismo tamaño, para todas las protecciones que digan DPX 630, ¿ya? Así, por ejemplo, en este caso yo tengo un DPX 250 y este 250, si lo vemos acá, es un DPX que parte desde los 40 amperes, DPX 250, donde tenemos 40, 63, 80, 100, 125, 160, 200 y 250. Y toda esta línea de protecciones, el frame es el mismo, independiente de la corriente. Cabe mencionar esto porque los accesorios sirven para los frames determinados, ya esto está en el catálogo. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo una protección DPX 630, pero la corriente es de 320, la bobina de disparo le va a servir a la protección si es de frame 630, ¿ya? Para que lo sepan, como dato adicional. Bien, entonces ya vimos lo que es una protección fija, ¿cierto? Protección formato caja moldeada, regulable. Cabe destacar que tenemos otra oferta de producto que también es caja moldeada, que son los DRX. DRX muy similar a los DPX, muy similar a esto, pero la corriente en los DRX son fijas. O sea, si yo compro una protección DRX, que también está en el catálogo, si es de 20 amperes, es de 20 amperes. Ya yo no voy a tener esa acción de regulación de corriente de 0,8. Ya, así que esto es para que lo sepan. Se provee de maneta para accionamiento desde contrafrente. Se provee, no entendí la pregunta, disculpe, don Nelson. Ahí sí me la reformula a ver si lo puedo ayudar. Bien, aquí entonces tenemos los magnetotérmicos fijos y regulados, ¿cierto? Que estos son los DRX, como les mencioné, los DPX que también son fijos y son categoría A, ¿cierto? Porque no se varía, no varía el tiempo, ¿cierto? Solamente la corriente. Y tenemos también los electrónicos que son las categorías B. Bien. Estos son un poco los accesorios, como ya les mencioné, tenemos también mandos motorizados. Esto lo comento porque igual es interesante de saber que no tan solo hay que hacer la acción de forma directa con la acción de la maneta, sino que también tenemos elementos o accesorios que son para esta protección donde yo los puedo motorizar. Ya no hay problema con eso. Bien, vamos a entrar en los DMX ya de lleno. Acá en el DMX vamos a ver algunas situaciones. Primero mencionar, el DMX tiene distintos tipos de elementos, entre eso el botón de mando de cierre, que es este verde, el botón de mando de apertura, que es el rojo, pero como esta protección es tan grande, tiene un resorte y ese resorte se debe cargar. Y ese resorte no es como este, que yo de alguna forma elevo la maneta, ¿cierto? Y al levantarla yo puedo hacer la acción. En este caso ese resorte se bombea para cargar el resorte y para poder hacer la acción del botón de mando de cierre o de apertura. Tiene una llave de bloqueo también para seguridad. Esta tiene una caja metálica. Yo ahí después en la otra slide voy a mostrar más o menos cómo se montan los accesorios. Y acá tiene un orificio. Y este orificio es para la manivela que yo les mostré, que es, ¿se acuerdan cuando yo les mencioné la acción del carro? Se los mencioné de forma muy superficial. Si se dan cuenta, esta protección está dentro de una estructura metálica, ¿cierto? Esta estructura metálica a mí me permite que mi protección sea extraíble, ya yo la puedo sacar. Entonces, las barras no van conectadas directamente al DMX en este caso, sino que van conectadas directamente a unas tomas posteriores. Ahí voy a mostrar qué significan las tomas posteriores. Pero acá en este orificio tiene una manivela que yo al momento de conectarla, al momento de girar la manivela, esta protección, como está en una estructura metálica, va a empezar a extraerse de forma inerte. O sea, yo voy a empezar a girar, la protección va a empezar a salir y yo puedo extraer de forma segura una protección que se corte en aire, ya una protección más grande.
La maneta sería el accionamiento mecánico para la varilla para utilizar el interruptor desde el fondo. Por lo que entiendo sobre el mismo punto, no. En este caso, claro, tenemos la maneta que es para cargar el resorte y tenemos aparte la manivela para poder extraer la protección desde el carro. Ya son dos elementos distintos. No sé si le respondí la pregunta o eso es lo que interpreté. Bien, para avanzar, si no, lo veo después, don Nelson, por último, ya no hay problema. Para avanzar acá, a modo de comentario, esta es la misma protección sin la tapa, ¿ya? Entonces yo extraigo la tapa y al momento de extraerla, tengo elementos que se montan en la parte interna de la protección corte en aire. Y esto a mí me permite que al momento de montarlo, sale con sus conductores, ¿cierto? Para yo poder generar los enclavamientos. Distinto, pasa que José es distinto porque corte en aire se le llama a la protección netamente, pero no es que tenga aire interno. Ya claro, cuando se habla de vacío, por ejemplo, pasa más en las celdas de media tensión. En las celdas de media tensión son elementos que efectivamente tienen un gas SF6 y ese gas está al vacío, y ahí no hay nada, realmente no hay nada. Pero en este caso se le denomina corte en aire por otra situación. Es otro contexto, pero no es lo mismo, ¿ya? Eh, Podría buscar información si gustas para comentarte, pero es que son dos cosas distintas, ¿ya? Bien, pero muy buena pregunta. Sí, sí, Javier, en este caso estos equipos cuentan con su bobina de mínima, de máxima, hay distintos tipos de accesorios que están, estos los puedes encontrar también en el catálogo Legrand, ya están, ya no hay ningún problema, eso está en el catálogo de Legrand, están todos los accesorios y son bastantes para estas protecciones. Acá vamos a ver un poco los espaciadores o elementos que son de conexión. Por ejemplo, si se dan cuenta, acá, no sé si ven bien mi mouse, espero que sí, pero tienen unas tomas que se montan en las regletas de atrás del frame. Y estas tomas están en vertical y estas me permiten adosarla directamente a los juegos de barra de la protección. Entonces, cuando yo le hablaba del carro, que esta protección a través de la manivela se puede extraer, esto me permite de alguna forma que la protección yo de forma segura la extraigo sin tocar las barras. Ya de eso habla. Entonces tenemos tomas que van en vertical, tenemos tomas que van en horizontal y también en bajada, ya para conectar directamente a las barras para que sea una instalación más segura. Y acá es lo mismo que les comentaba, por ejemplo, estos son accesorios que tenemos para poder adosarlos directamente a las barras, algunos más largos, otros más cortos, pero esta es la parte de atrás del frame. Esta es la versión extraíble. Acá un poco lo que es la oferta, ¿cierto? Con las unidades de protección. Aquí cabe destacar, esto yo ya lo vi con ustedes, son las unidades de protección que se consideran para este tipo de elementos, en donde son los dos elementos para poder tener una protección corte en aire. Mira, por ejemplo, acá salen algunos accesorios, bobinas, tanto mando motorizado también lo tiene, bobina tanto de mínima, de baja, bobina de disparo y también bobina de mínima, espaciadores, pantallas aislantes en base a que yo quiera separar los conductores, contactos auxiliares, contactor mecánico, cerraduras, entre otros elementos. Bien, estos son los elementos que ya vimos. Acá hay unas imágenes un poco más claras para que me interesaba que las pudieran ver, que son los elementos que me permiten adosar de forma rápida a las barras, al juego de barras. Bien, don Django acá me pregunta, ¿la bobina de carga reemplaza la maneta de carga? No, no, la bobina de carga no reemplaza, porque, o sea, yo estoy hablando de la bobina de mínima y la bobina de máxima, sí, pues, la bobina de disparo, pero en este caso, la bobina de carga, pasa que tenemos para eso elementos que son distintos, como un mando motorizado para yo poder cargar la maneta, ya en este tipo de protecciones. ¿Se puede accionar a distancia? Se puede. Ahora es a través de esto mismo que voy a hablar. Así que muchas gracias, Bastián. Voy a ver un poco más. Aquí lo voy a comentar. Ya, perfecto. Y no se ve las imágenes. Estas imágenes asumo que son estas. Ya, espero que las puedan visualizar. Quizás depende de tu internet. Yo creo, don Cristian. Genial. Gracias, don Héctor. La extracción del carro, ¿qué enclavamiento tiene para no extraerlo con carga? Pasa que cuando yo lo voy extrayendo, al momento de ir extrayéndolo, el carro se corre, pero llega a un tope.
y no es que se va a caer de lleno, ya llega a un tope que tiene directamente el carro y ahí las personas lo pueden tomar para hacer la extracción. Y esta es por una acción netamente de mantenimiento. Estos DMX, el objetivo que tienen, y agradezco mucho la pregunta, don Nelson, porque se pueden extraer sin carga, no hay problema. Ya si están energizados o no energizados, da lo mismo. Se pueden extraer porque no hay ningún contacto de alguna forma que se provoque y es totalmente seguro. Cuando yo corro este frame y después yo lo saco, pasa que hay una acción para estos DMX y se hacen de esta forma, que sean extraíbles por una acción de continuidad operativa, porque hay servicios que son críticos en las instalaciones y cuando son críticos yo necesito tener la seguridad total de que al momento de poder cambiar primero la protección lo más rápido posible, si yo no tengo una base extraíble, créanme que va a ser un acto atroz poder hacer esa acción de cambio, porque yo tengo que desenergizar el tablero, sí o sí, tengo que ir atrás, sacar los pernos que vayan adosados a las barras, extraer el frame, que quizás como esté montado con los conductores, después de eso de sacarlo, tratar de montar el otro. Cuando es extraíble, puedes demorarte a lo mucho 15 minutos, porque yo tomo la protección, la saco con la manivela, y si tengo el reemplazo, lo cambio y de lleno queda listo, o sea, es mucho más rápido. Por eso nosotros promovemos estas acciones de seguridad con nuestras protecciones, que sean tableros extraíbles porque hay mayor seguridad y es mucho menor el tiempo de mantenimiento, HH y todo lo que conlleva para generar este tipo de mantenimiento o acciones distintos. ¿Dónde se usan usualmente? ¿Qué tipo de carga proyectos? Estos DMX son desde los 800 amperes hasta los 6300 amperes Bastián. Entonces, como las corrientes son mucho mayores, se utiliza para todo tipo de proyectos cuando las cargas son mayores a 800. Acá donde yo lo puedo ver, pucha, en muchos de los lados, gran parte incluso de los edificios, en los edificios generalmente se utilizan protecciones de 800, de 1000 amperes, de 1250 hasta 2500 dependiendo de la carga para los tableros generales de un edificio. En ámbitos de hospitales, fácil llegáis a 6.300. En minería, fácil llegáis a 4.000, dependiendo de la planta. Entonces, depende depende netamente del consumo del lugar donde se van a instalar, pero en su gran escala se utilizan en muchas instalaciones. Nosotros vendemos mucho para el metro, por ejemplo. En el metro también se utilizan mucho de este tipo de protecciones que son corte en aire, que son protecciones grandes. Bien, respondiendo a la pregunta de uno de los colegas que me realizó, era en base a si se podían hacer, de nada, Bastián, si se podían hacer acciones en base a cargas, ya si yo lo puedo manejar de forma remota, y es que sí, actualmente Legrand realizó en base al avance de la tecnología que también Legrand ha invertido, tenemos protecciones tanto caja moldeada, Real DIN, corte en aire, con elementos de medición, que a esto se le llama MDX, y finalmente el sistema EMS, en donde yo con distintos accesorios puedo realizar acciones de medición y de forma remota, o sea, a través del teléfono, yo puedo realizar acciones de cortar el suministro eléctrico en donde yo muestro in situ cómo esta protección opera en base a esta acción de utilizar el teléfono, tablet, computador o de forma remota. Ya esto se hace a través de cable Modbus, ese es como un poco el tipo de conexión. Esto es para otro tema porque es sumamente amplio, pero se puede. Ya no hay ningún tipo de problema con hacer este tipo de acciones. Eh, Cuando tú extraes un carro con carga, ese tiempo las cargas quedan desprotegidas. Efectivamente, si tú vas a hacer una acción de mantenimiento en donde vas a extraer una protección general, de lleno la recomendación siempre es cortar la energía. Si la carga es muy crítica, tienes que solamente cortar, de alguna forma sí o sí va a quedar desenergizada porque no hay protección. Eso pasa, Francisco. Ahora, considera que depende de cómo tú lo implementes. Por ejemplo, es lo que comentaba. Si yo tengo, sí, el protocolo es Modbus. Si yo tengo, por ejemplo, si yo tengo, por ejemplo, una protección en donde yo la requiero desenergizar, la quiero sacar, yo sé de lleno que al momento de pensar en hacer esa acción de mantenimiento va a quedar desprotegida. Ya, de lleno es algo que va a quedar así porque no hay protección. La idea es poder, de alguna forma, hacerlo en el menor tiempo posible, pero de forma segura. ¿Ya? Y ese es el mensaje.
yo puedo hacerlo en menor tiempo. Si no tuviera este tipo de protección extraíbles, créeme que va a estar, puede estar bajo un día tratando de hacer la instalación o el cambio, y puede ser más si es que las barras no te quedaron de buena forma o no es el mismo frame o distintos tipos de situaciones. Entonces, en ese ámbito, claro, Legrand de alguna forma promueve este contexto de seguridad porque es una acción segura a realizar. De alguna forma siempre es recomendable no tener cargas, pero yo también entiendo a veces que en faena hay algunas situaciones donde están con carga las instalaciones y quizás no se puede, pero es una acción rápida que se puede hacer. Ya no recomendable, claro, no se recomienda mucho, pero se puede hacer porque nuestras protecciones son seguras. Bien, funciona con Modbus RTU en comunicación, digo el protocolo. El protocolo pasa que Modbus es el tipo de conductor a utilizar, ¿cierto? Y de alguna forma, independiente del protocolo, se puede utilizar porque es el conductor finalmente ya lo que es la instalación. Pero generalmente todo esto lo conectamos a través de Modbus. Pues si tienes dudas, don Nelson puede en la página de Legrand, o si gusta me puede mandar un correo y yo le puedo mandar información adicional a eso porque hay mucha información en la página de Legrand. Si no la encuentra, me lo pide a mí, pero en legrand.cl está la página de Legrand, y en la página de Legrand donde dice información, donde están los catálogos, puede encontrar este tipo de elementos para que le eche un vistazo. Bien, finalmente, ya dando finalizado, espero que le haya gustado bastante la charla, comentar solamente dos cositas. Acá tenemos la página de Legrand, ya el nuevo catálogo está también en línea, hay mucha información que es totalmente nueva, que está dentro del catálogo, así que hay bastantes productos interesantes. Está también la guía de la potencia en la página, hay mucha información técnica dentro de la página, yo los invito a que puedan indagar. Si tienen dudas, también las charlas están en YouTube. Ya YouTube, yo de hecho cuando tengo dudas o algún tipo de situación de ese índole, Legrand Chile en YouTube, ahí está lleno de charlas, lleno. Hay más de 100 charlas que pueden ver si es que quieren aprender. Y adicionalmente a eso tenemos la página de Club Contacto. Club Contacto Legrand en Google. Yo los invito a que todos se registren, ¿ya? Y esto es porque al momento de registrarse hay un concurso. Una vez al mes es un concurso totalmente fácil, ya de memorice, de distintos tipos de acciones muy fáciles de juegos. Si yo logro quedar dentro de los 10, que es, ojalá que alguno de ustedes quede dentro de los 10, puede ganar un premio, ya mensual, siempre mensualmente se realiza esta acción donde se regala un premio para el cliente y es súper amigable, ¿ya? Entonces, lo invito porque muy poca gente juega, ¿ya? Les paso el dato, entonces hay muchas más probabilidades de ganar, así que los invito. Y eso, darle las gracias por su tiempo, darle las gracias por el tiempo que me dieron. Espero haber respondido todas las consultas. Si no, igual con la Alba vamos a ver, si no, las mandamos por correo. Ya pueden contactarme, pueden buscarme en LinkedIn, agréguenme, no hay problema. Gracias, Miguel. Muchas gracias a ti por presentarnos todo lo relacionado con las protecciones caja moldeada y corte en aire, por repasar conceptos, por hablar un poco también del reglamento de instalación y, bueno, responder todas esas preguntas. Así que muy buena tu presentación. Gracias a los clientes también por sus buenos comentarios. Y, bueno, esperamos que nos acompañen también en el próximo webinar, así como nos acompañó José Zambrano en la primera instancia desde también la zona norte. Ahora Miguel, también desde la zona norte. La próxima semana estará otro de nuestros colegas que trabajó también muchos años en el área de capacitación y ahora está en Concepción. Así que va a cerrar este ciclo y, como pueden ver, con distintos relatores, con distintas formas de relatar, de explicar. Bueno, la idea es llegar a todos ustedes con la mayor cantidad de información posible, resolver dudas y, bueno, compartir también esta instancia con todos ustedes. Así que recuerden, próximo jueves les dejo el link acá para que se inscriban, los dejé ahí en el chat. Viernes feriado, por eso lo corrimos para el día jueves, así que no se vayan a olvidar. Próximo jueves cerramos con este ciclo y, bueno, agradecerles a todos por su participación, por acompañarnos
acompañarnos, recordarles que descarguen su diploma de participación que les llegará en un correo de agradecimiento tan pronto cerremos la sala de Click Meeting, y a todos los que hayan participado en los 4 webinars o a los menos 3 de este ciclo podrán recibir un diploma adicional, un diploma final con el total de horas dedicadas a capacitarse con nosotros. Así que un gran abrazo para todos, feliz fin de semana y nos vemos entonces el próximo jueves. Muchas gracias, Miguel, también para ti, y bueno, te dejo para que te despidas ahora sí. Gracias, Salva. Bueno, darle las gracias a todas las personas que se conectaron, gracias por su tiempo, espero que el mensaje haya sido bastante constructivo. Y sí, Bastián, por ahí leí una consulta que me preguntaba si era gente de Legrand acá, de la zona norte, y efectivamente, estoy en la zona norte actualmente, en Antofagasta principalmente, así que si tienen algunos colegas que estén en faena y quieran pasarme el dato, no hay problema, ya todo es bienvenido para ir a generar visitas hacia la faena. Así que eso, le doy las gracias por su tiempo, que estén muy bien, cuídense y estamos en contacto. Que estén Gracias, bien. Chao, Miguel. chao. Muchas gracias, colegas. Y último, lo último que les voy a comentar, dejamos un link de encuesta de satisfacción. Para nosotros es súper importante tener un feedback de su parte, saber si vamos por buen camino, si la charla estuvo buena, si hay algún aspecto a mejorar. Así que bueno, les agradecemos enormemente el que nos puedan ayudar a contestar esta encuesta de satisfacción. Ya se encuentra en pantalla en el link, también lo voy a fijar acá en el chat, encuesta de satisfacción. Lo voy a volver a pegar y también les dejé el link en el chat de la presentación para aquellos que no alcanzaron a descargarla. También les dejé el link en el chat para que puedan descargarlo desde un link de WeTransfer. Y les dejé también hace un ratito más, pero ya yo creo que quedó muy, muy arriba en el chat, el link para que se puedan inscribir a la próxima capacitación del próximo jueves, donde cerraremos con coordinación de protecciones, justo lo que nos falta luego de haber pasado por todas aquellas protecciones. Así que acá les dejo el link para que se puedan inscribir, agradecerles por acompañarnos nuevamente, por estar acá, veo nombres conocidos, por su buena onda, por ser tan participativos, y bueno, nos vemos el próximo jueves entonces para ya cerrar este ciclo y dejarlos invitados a seguir participando porque estamos siempre, terminamos un ciclo e inicia el siguiente, así que agradecidos con todos ustedes y bueno, nos vemos el próximo jueves. Un gran abrazo y cuídense mucho. Y de trabajo a través de la gestión de la energía, iluminación y redes digitales. Contamos con una completa líneas adquiridas. Contamos con 170.000 referencias distribuidas en 81 familias de productos en distintas unidades de negocios. Potencia y distribución de la energía. Infraestructura digital. Canalizaciones para cableado. Componentes de instalación. Series domiciliarias. Sistemas conectados para empresarial, el verdadero de nuestras actividades empresariales. Para esto nos enfocamos en 3 ejes: compromiso con nuestros colaboradores, ofrecimiento de un ecosistema empresarial
instalación de su portafolio para nuestros clientes, webinars, videos, cursos en YouTube, cursos e-learning y capacitaciones presenciales, sitios web actualizados con información relevante de nuestros sistemas y productos, aplicación móvil para optimizar el trabajo de nuestros clientes desde sus smartphones. Grupo Legrand. Transformamos los espacios habitacionales y de trabajo a través de la gestión de la energía, iluminación y redes digitales.